Marcelina Bautista, secretaria general colegiada del Sindicato de Trabajadoras Domésticas. ¿Cómo estás, Marcelina? Muy bien, gracias por la invitación. Marcelina, esta es la primera vez en el país que hay un sindicato de trabajadoras domésticas. ¿Cómo surgió esta iniciativa? Sí, es la primera en la historia de México y el primer sindicato nacional de trabajadores y trabajadoras del hogar. Ah, lo correcto es trabajadoras y trabajadores. Trabajadores y trabajadoras del hogar, y sus siglas es SINACTRAO. Sí, es la primera vez, y esto ha sido a través de un proceso de un poco más de 15 años. En el año 2000 se fundó el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, que el objetivo que tuvo fue promover los derechos de las trabajadoras, organizar a las trabajadoras para buscar pues diferentes alternativas para mejorar su situación laboral y económica, ¿no? ¿Y donde tú participaste? Sí, yo fundé este centro en el año 2000, y ahora, después de 15 años, creo que el producto de este trabajo, de este proceso de 15 años, pues surge el sindicato y se funda el 30 de agosto del 2015. Presentamos toda nuestra documentación a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y bueno, felizmente hemos sido reconocidas como sindicato el 18 de febrero de este año. ¿Cuántos miembros hay en este momento? A nivel nacional, ahorita tenemos registrada cerca de 500 compañeras y compañeros. ¿Cuántas son compañeras y cuántos son los compañeros? Bueno, son muy poquitos. De hecho, cuando damos la capacitación, de repente se intimidan porque la mayoría somos mujeres. Pero el 1% del total de las trabajadoras son hombres. La mayoría somos mujeres. Hay cerca de 2.400.000 trabajadoras y trabajadores del hogar que se dedican a esta actividad. Por ello, la importancia de hacer reconocer sus derechos, de que haya una ley que proteja esos derechos, porque hoy por hoy ellas y ellos están desprotegidos por la ley. Tenemos también, durante este proceso de formación, de capacitación que se dio con las trabajadoras, también tuvimos un eje para mejorar las leyes. La ley federal del trabajo en nuestro país no contempla tan bien a las trabajadoras del hogar, por ejemplo. Y en el 2009 y 2011 se trabajó con la Organización Internacional del Trabajo, donde se crea un primer convenio también, como parte de la historia de reivindicación de los derechos de las trabajadoras. Se crea una norma internacional y se firma el 16 de junio del 2011 por 183 países miembros de esta organización internacional, y uno de ellos es México. Lo firma. Entonces, cuando regresan aquí a México, ha sido como un poco... No se difundió este importante hecho. Así es. Y el trabajo de nosotras fue pues visibilizarlo por la televisión, por todos los medios. Y esperemos que este programa sirva especialmente para eso. Si nos está viendo una trabajadora o un trabajador, ¿del hogar? Mira qué democráticas somos las mujeres. Una trabajadora o un trabajador del hogar, ¿cómo se comunica con el sindicato y cómo entra al sindicato? Bueno, está el sindicato en Río Neva número 16. El teléfono es 5207-5466. Tenemos diferentes áreas de atención a las trabajadoras. Una de ellas es capacitación. Todos los domingos capacitamos sobre sus derechos y obligaciones. Sobre sus derechos. Un tema importante para nosotros es eso. Porque las trabajadoras del hogar trabajan sin saber que tienen derechos laborales, la mayor parte. Sí. Muy a menudo son muy jóvenes, vienen de áreas rurales, a veces no tienen una larga educación
y no saben que tienen derechos laborales como todos los trabajadores y trabajadoras de este país. Así es, tienen desconocimiento, por ello también sus derechos no los reclaman. Vamos a hablar de los derechos. Creo que es importante, ¿no? Y de las violaciones más usuales de estos derechos. Bueno, ellas tienen derecho a trabajar 8 horas. No más. No más. Aunque estén de planta. Aunque estén de planta, se tiene que distribuir sus tareas para que tengan tiempo de descansar, tiempo de estudiar o hacer lo que ellas quieran en su vida personal. Y bueno, tratamos de que 8 horas de trabajo, 8 horas para descansar, 8 horas para que se vayan a estudiar o hacer otra cosa para ellas. Déjame interrumpirte un momento. Entonces, la idea de que no pueden, en los días hábiles, no pueden salir de la casa o el departamento donde están trabajando, es una violación de sus derechos. Claro, porque ellas no pueden tampoco estar encerradas. A veces, es una violación. Claro, incluso hay muchas trabajadoras, por ejemplo, las mujeres migrantes que se dedican a esta actividad, se le detiene la documentación y es también como una violación a sus derechos. Ellas son libres y no pueden estar encerradas en una casa. Hay mujeres que a veces son encerradas con llave y no pueden salir, entonces tienen peligro. Exactamente. Ajá. Y su horario de trabajo tiene que ser eso. Si trabajan un día festivo, si trabajan un domingo, tiene que ser pagados tiempos extras, doble salario o triple, aunque sea bajo su consentimiento. Tienen derecho a la seguridad social. Necesita tener seguro social. Claro. Es uno de los no es una violación. Derechos. Claro, las trabajadoras del hogar no tienen esos derechos y está basado mucho en la voluntad. Ahora sí. En la voluntad. Claro, en la buena voluntad, pero ahora sí los tienen. Deben de tener. Si se afilian al sindicato, lo tienen. Si se afilian al sindicato, hay uno de los derechos que exige el sindicato es que se tengan seguridad social, los días festivos, horario, descanso, no pueden ser despedidas injustificadamente. Marcelina, es lo que te iba a preguntar. Antes de que entremos al despido injustificado, ¿qué pasa si una trabajadora, un trabajador del hogar se afilia al sindicato y entonces exige sus derechos laborales y su jefe, su patrón o su patrona deciden despedirlos? Sí, simplemente la tienen que indemnizar. La tienen que indemnizar. ¿Y cómo funciona la indemnización? La indemnización tiene que ser, si es injustificado, tienen que pagarle 3 meses de salario, de su salario, más 20 días de salario por antigüedad, por no poder regresar al trabajo, más 12 días con 2 salarios mínimos por la antigüedad el tiempo que estuvieron en esa casa y las prestaciones del año en curso. Y así tiene que ser, o sea, siempre alguien que es despedido injustificadamente tienen que tener ese derecho, no es porque son trabajadoras del hogar, cualquier tipo de trabajador o trabajadora tienen ese derecho, pero pasa mucho con las trabajadoras porque no hay un contrato con ellas. Otro derecho es el contrato. Es un derecho el contrato. Un contrato por escrito, aunque ellas normalmente son contratadas de forma verbal, pero eso es válido en la ley también. Y pero ese contrato vale. Claro, o sea, si alguien está trabajando en una casa, en un hogar, y se le ha invitado a trabajar, está trabajando, tiene derechos automáticamente. Claro que sí. A veces hay personas que le dicen a las trabajadoras que tú no tienes derecho porque no dice nada la ley. Exacto. Lo que pasa es que no conocen la ley y por eso las trabajadoras tienen que saber para decir si dice la ley que tengo derechos, ¿no? Cualquier persona trabajadora tiene derechos. Entonces, no porque no esté en la ley explícitamente, las trabajadoras no tengan que hacer, ¿no? ¿Dónde pueden consultar sus derechos? Bueno, nosotras como sindicato promocionamos todos esos derechos, pero está el capítulo 13, la Ley Federal del Trabajo, la Constitución, otras normas, está el convenio 189, aunque no está ratificado. Ahí está la base de los derechos que deberían de tener las trabajadoras y trabajadores del hogar. En Facebook ustedes tienen una página. Sí, tenemos un Facebook que es Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar. Tenemos un Twitter, @untrabajodigno, y tenemos una página que es
case.org.mx. ¿Qué tal si hablamos de las habitaciones? Hay toda una arquitectura de la crueldad en los departamentos, sobre todo en los departamentos de este país, ¿no? Que para las trabajadoras del hogar, los trabajadores del hogar, qué democráticas somos. Bueno, en fin, sí, son cuartos a menudo excesivamente pequeños, que se tienen que compartir los sanitarios con demasiadas personas. ¿Ahí está algo estipulado en la ley respecto a eso? No, No. no hay nada para trabajadoras del hogar. Nosotras, bueno, durante el proceso de CASE recopilamos todo el quehacer que hicimos para la defensa de nuestros derechos y tenemos un documental que se llama Día de Descanso, porque justamente el día de nuestro activismo y organización y capacitación Claro. y prepararnos lo hemos hecho los domingos, porque en la semana nadie nos da permiso, que es uno de los permisos que debería de tener la trabajadora para su capacitación. Y entonces en este día de este documental hay un compañero que hizo una presentación, una exposición sobre precisamente que se llamó Cuarto de Servicio, donde vimos el tamaño de los cuartos de servicio, ni siquiera habitación le llaman, y entonces es muy reducido, apenas cabe la cama, apenas Exacto. están las cosas de la trabajadora. Sí, yo digo que es una arquitectura de la insolidaridad. Y la verdad es que esta distribución del trabajo del hogar, donde le permite a muchas mujeres desarrollarse profesionalmente fuera. Si no fuera por las trabajadoras del hogar, sencillamente no lo podrían hacer. Yo lo veo como una distribución, pero debe ser una distribución del trabajo justa, bien remunerada, digna. ¿Tengo razón o estoy cometiendo algún error? Creo que esta es una cultura donde desde el trabajo del hogar no remunerado, donde el quehacer recae solamente en las mujeres y se piensa que las mujeres nacieron para eso. Esa es otra. Y eso no está escrito. Nadie nació sabiendo hacer ese trabajo. Los hombres no tienen un gene que se les cae el pelo si lavan los trastes, ¿verdad? Sí, pero muchas veces hasta felicitamos a los hombres porque nos ayudan en la casa o cargan o cambian a los niños. Y entonces esta cultura que no ha podido cambiarse repercute mucho en la atención o en la contratación de las trabajadoras del hogar, porque no se les reconoce su trabajo. El trabajo del hogar donde van a hacer, pues sí, siempre eso es para ellas, y aunque le paguen poco, aunque no descansen y todo, porque está la idea. ¿Hay un mínimo? Sí, hay un mínimo. Lo ¿Cuánto es el mínimo mínimo que están ganando las trabajadoras ahorita son 350 pesos por 8 horas. ¿Eso solamente es lo legal? Para el quehacer. ¿Pero eso es legal? Tampoco está tipificado un salario para ellas, por eso nosotras nos estamos basando con lo que gana la mayoría. ¿Y te parece justo ese salario? Justo cuando es solamente la limpieza general. Pero cuando ya incluye cuidado de niños, cocina, lavado, planchado, ya son actividades separadas y se cobra por cada actividad. Marcelina, se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejarte de preguntar. ¿Tú fuiste trabajadora del hogar? Sí, yo empecé a trabajar a los 14 años y durante 22 años me dediqué a eso, y dentro de eso pues me empecé a capacitar, a organizar y bueno. ¿Fundaste la fundación de la que nos habla? Fundé el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar. ¿Y estudiaste Derecho? Estudié diplomados en Derecho y Comunicación en varias universidades y bueno, eso es la base de todo el conocimiento que tuve para atender al sector de las trabajadoras del hogar. Marcelina, muchas gracias y felicidades por la operación de este sindicato de trabajadoras y trabajadores del hogar, algo muy necesario para que estos 2,5 millones de mexicanos y mexicanas se integren a la vida legal,
a la dignidad, para que también los que hacemos una vida apoyándonos mucho en las trabajadores y los trabajadores, yo insisto que esto es, me siento Fox, trabajadores y trabajadoras del hogar, nos sintamos también en un trato digno y equitativo. Sí, por ahí tiene que empezar y bueno, finalmente el documental Día de Descanso se va a proyectar el 8 de marzo a las 7 de la noche y el 20 de marzo de 9 de la mañana para que la gente que quiera verlo ahí en el sindicato. Buenas noches. Gracias a usted por la invitación.